Vamos a ver en este vídeo un ejemplo de un verbo de la segunda conjugación, pero de los terminados en re. Vimos que la primera acababa en ar, la segunda conjugación en er o re y la tercera en ir. En este caso, como he cogido un verbo irregular, como es el verbo rebre, pues va a cambiar un poco a lo que viene siendo el resto de verbos, sobre todo en presente. Entonces lo tenemos rebre, recibir, presente yo rep, la raíz que sería rep con b, aquí cambia a p. Yo rep, tú reps, él, ella rep. Y ahora ya el resto quedaría todo normal. Nosaltres rebem, vosaltres rebeu, ells, elles reben. Y el resto de tiempos que venimos viendo en estos vídeos tampoco habría ningún problema en cuanto a cambiar esa palabra, la B por la P, como ha ocurrido en el presente. Imperfect, yo rebia, tu rebies, él, ella rebia. Nosaltres rebiem, vosaltres rebieu, ells, elles rebien. Futur, jo rebré, tu rebràs, ell rebrà. Nosaltres rebrem, vosaltres rebreu, ells, elles rebran. Y el condicional, yo rebria, tu rebries, él, ella rebria, nosaltres rebriem, vosaltres rebrieu, ells, elles rebrien. El pretérito y el pluscuamperfecto, igual que hasta ahora, el presente del verbo haver y el participio del verbo que conjugamos. Jo he rebut, tu has rebut, ell, ella ha rebut, nosaltres hem rebut, vosaltres heu rebut, ells, elles han rebut. Y el pluscuamperfecto, jo havia rebut, tu havies rebut, ell havia rebut, nosaltres havíem rebut, vosaltres havíeu rebut, ells, elles havien rebut. Y vamos con las frases. Jo rep comandes tots els dies. Recibo pedidos todos los días. Tu rebies queixes a diari. Tu recibías quejas a diario. Ell rebrà als invitats amb molta educació. Él recibirá a los invitados con mucha educación. Nosaltres els rebríem, condicional, amb ilusió. Nosotros lo recibiríamos con ilusión. Vosaltres heu rebut el missatge massa prompte. Vosotros habéis recibido el mensaje antes de hora, demasiado pronto. Y finalmente, elles havien rebut molts diners per l'herència. Ellas habían recibido mucho dinero por la herencia.